Buenos días a todos. Primero que todo, saludar a todos los asistentes, agradecerle a la Fundación de Enfermedades Huérfanas y Respiratorias por la atención que tuvieron conmigo para presentarles esta charla. En este caso vamos a tratar un tema muy pertinente con respecto a las enfermedades huérfanas. Se trata del síndrome urémico hemolítico atípico. Lo llaman por sus siglas SUA. Tenemos un par de pacientes, unos cuantos pacientes durante todos estos años de ejercicio de la hematología, y creo que tengo algo de experiencia para comentar y para presentarles esta patología. Voy a tratar de ser lo más explícito posible, ya que es una enfermedad muy compleja. La terminología médica, yo sé que el auditorio está compuesto en parte por pacientes o por familiares de pacientes, y voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Ustedes me disculpan si presento alguna terminología que sea difícil de entender. Yo voy a esmerarme en explicarla. Primero que todo, definir algunos términos. Vamos a referirnos al endotelio, que es el recubrimiento interno de las paredes de los vasos sanguíneos. Aquí tengo una fotico de los vasos sanguíneos. La telita o la cubierta interna de los vasos sanguíneos se llama endotelio. Otra palabra que van a oír mucho es el complemento sérico, que es una serie de proteínas que tiene el organismo y circula dentro de la sangre, que sirve para atacar las bacterias, los gérmenes que entran a la circulación, y estas proteínas los redirigen hacia los neutrófilos, hacia las defensas, para destruirlas. Otra palabra rara que van a oír se llama el ADAMTS13, que es una metaloproteasa, es una proteína, es una enzima que sirve para digerir algunas otras proteínas que van a interferir en esta enfermedad. Otro término que vamos a repetir mucho se llama anemia hemolítica. Se refiere a la destrucción de los glóbulos rojos dentro de la circulación. Cuando se rompen los glóbulos rojos dentro de la sangre se llama hemólisis. Y la trombocitopenia se refiere a la disminución de las plaquetas, que son componentes de la sangre que tienen que ver con la coagulación. El término microangiopatía nos vamos a referir a que esta enfermedad se desarrolla en la parte final de los vasos sanguíneos. Desde que sale la sangre del corazón en los grandes vasos, se va distribuyendo en los órganos a través de una serie de conductos pequeñísimos que se llama la microcirculación. Entonces, cuando la microcirculación se enferma, nosotros le decimos microangiopatía. De tal manera que esta sigla, microangiopatía trombótica, MAT quiere decir microangiopatía trombótica, se está refiriendo a la enfermedad de los vasos de la microcirculación, que parte de su componente son trombos, es decir, coágulos. Cuando decimos PTT, vamos a decir que estamos hablando de la púrpura trombocitopénica trombótica, es decir, que es parte de la microangiopatía que tiene que ver con la reducción de las plaquetas. Y como les había dicho al principio del motivo de la charla, síndrome urémico hemolítico es la enfermedad que vamos a tratar, donde vamos a utilizar estos términos. Por último, el término que vamos a usar referente al tratamiento, plasmaféresis, en su momento lo voy a describir, trata del recambio del plasma de la sangre en una máquina especial para remover los desechos que produce esta enfermedad. Inicialmente la enfermedad se trató de manera general como microangiopatía trombótica, puesto que había una serie de sucesos donde la mayoría de los pacientes, si no casi todos, fallecían, y las describió este doctor que se llama Elie Moscovich. En 1925 se esmeró en describir esta enfermedad en pacientes que aparecían súbitamente con anemia, con disminución de plaquetas, con datos de hemólisis. Entonces este señor describió la microangiopatía trombótica, que fue el que acuñó tal término. Era un doctor en Nueva York que estaba
dedicado a este tipo de enfermedades. Entonces, como iniciamos diciendo que la microangiopatía trombótica es la parte inicial donde ocurren todos los eventos, vamos a describir. Son un grupo de entidades que se caracterizan porque tienen anemia hemolítica microangiopática, o sea, se destruyen los glóbulos rojos en la microcirculación y eso va a generar la aparición de unos glóbulos rojos deformados. Esto que estamos viendo en la pantalla, voy a apartar estas imágenes redonditas son los glóbulos rojos y las que son ovaladitas se refieren a los fragmentos de glóbulos rojos, que nosotros lo llamamos esquistocitos en un estudio que se llama sangre periférica. Las plaquetas se disminuyen y se dañan los órganos donde está ocurriendo esos fenómenos. Cuando hablamos de púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome urémico hemolítico, estamos hablando de las dos patologías que ya se saben que son diferentes, pero producen ambas la microangiopatía trombótica. Otra de las cosas de la definición es que estos son eventos que ocurren rápidamente, en cuestión de horas o días, y el paciente se deteriora progresivamente. Es una patología que hay que atenderla de manera inmediata y en unidades de cuidado intensivo porque el paciente se agudiza y se deteriora rápidamente y la muerte puede provenir rápidamente si no actuamos con celeridad. Entonces, en los últimos años, estas patologías se han logrado identificar las causas y se ha podido avanzar en manejar una patología que era como un síndrome, como un conjunto de síntomas, a definir etiologías directamente, o sea, las causas que los producen. Esta es una imagen artística donde vemos la base del problema. Dentro de la luz de los vasos sanguíneos, dentro del endotelio, se acumulan los glóbulos rojos en mallas de fibrina y grumos de plaquetas. Eso hace que se disminuyan las plaquetas y se formen los trombos en la microcirculación. Y dependiendo del órgano donde afecta, sea el riñón, sea el cerebro, sea el hígado, empiezan a ver las manifestaciones en el cuadro clínico. Entonces son procesos que alteran el endotelio, que están en la sangre periférica, que se destruyen los glóbulos rojos, y eso hace que a nivel bioquímico se suban unas sustancias como los reticulocitos, la deshidrogenasa láctica y se bajen las plaquetas. Uno de estas microangiopatías está el síndrome urémico hemolítico. El clásico es desencadenado por la toxina que produce una bacteria y es lo que se desencadena en estas microangiopatías que ocurren frecuentemente en los niños. Son adquiridos por los alimentos, por contaminación de alimentos con una Shigella, una bacteria que se llama Shigella y produce una toxina. Y entonces esta toxina va a los capilares, por lo general del riñón, daña el riñón y genera el daño renal agudo, la disminución de las plaquetas y la hemólisis. Pero en términos generales esto se llamaría microangiopatía trombótica. Ahora, ¿qué puede generar esto? Como les decía inicialmente, el síndrome urémico hemolítico clásico es desencadenado por una infección. Por lo general está dado por bacterias. Hay una bacteria bien identificada como la Escherichia coli, hay otra que se llama la Shigella y el estafilococo, que son los que más generalmente se aíslan, y ya hay medios de laboratorio que pueden identificar las toxinas de estas bacterias que son las causantes del síndrome urémico hemolítico típico. Ahora, ocurre al mismo tiempo un fenómeno atípico en el que hay un factor desencadenante y ya hay una condición genética en el paciente, es decir, en su código genético ya ellos tienen predisponentemente una alteración en el sistema de complemento, en la codificación de los genes que tienen que ver con la producción de las proteínas del complemento, que a la hora de generarse el cuadro externo, sea por bacterias, sea por medicamentos, sea por otra enfermedad, se desencadena la enfermedad.
Hay otra situación dentro de estas causas que son, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica, que es parte de la microangiopatía trombótica, que es generada por una alteración de esta proteína que les había comentado, el ADAM-T13. Y por último, hay una alteración donde este ADAM-T13 está alterado genéticamente ya previamente desde el nacimiento. Hay un defecto en la síntesis o en la fabricación de esta proteína ADAM. Hay unas microangiopatías trombóticas que puede el paciente tener previamente el defecto y se desencadenan detonantes por un agente externo. Bien, pueden ser medicamentos, por ejemplo, la quinina, la mitomicina, el cisplatino, el interferón, una serie de medicamentos, algunos que se usan para cáncer, otros que se usan para eh, otras patologías, o puede ser que el paciente desarrolle una enfermedad autoinmune, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido, el lupus, la esclerodermia, y en pacientes que ya tienen la predisposición genética se desarrolla la microangiopatía. También hay fenómenos parecidos a la microangiopatía que desencadenan fenómenos parecidos y por eso es la urgencia de definir el diagnóstico de la etiología en esto. Porque, por ejemplo, como ven aquí, el HELP, la preeclampsia, son enfermedades que se presentan al final del embarazo y que cursan con estas, que pueden generar microangiopatías trombóticas sin ser SHUA. Las infecciones como por ejemplo el virus del SIDA, las enfermedades del riñón, la hipertensión, los virus de la influencia, los cánceres y otros trastornos metabólicos también pueden ser factores desencadenantes. Entonces hasta ahora podemos decir es una enfermedad grave, de presentación aguda, requiere cuidado intensivo inmediatamente. Si no se determinan las cosas específicas, puede tener una mortalidad hasta del 90% de los casos. Y la misma presentación puede ser ocasionada por diversas cosas. Y dentro de una de esas diversas cosas puede ser síndrome urémico hemolítico atípico, que es el motivo de la charla. Ocasionalmente los pacientes pueden presentar hallazgos típicos del síndrome urémico hemolítico como la infección bacteriana previa. Y se denomina atípico y su pronóstico es mucho peor, con una mortalidad durante el primer episodio del 10% y desarrollo de enfermedad renal terminal hasta en la mitad de los casos que sobreviven. Existe una relación clara entre el síndrome urémico hemolítico atípico y la alteración de la vía del complemento. El complemento, les comentaba, es una serie de proteínas que circulan en la coagulación y sirven para pegarse a las bacterias, para llevarlas a los macrófagos y distribuirlas. En estos pacientes, ese complemento se mantiene todo el tiempo activo y consume el sistema de la coagulación. En ese complemento hay varias vías de activación. Hay varias formas para que se active la vía del complemento. Entonces, desde el punto de vista médico, hay tres clases de formas de activar el complemento. Se llama la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alterna. Eso no tiene ninguna requerimiento de que comprendamos, sino de que una de estas vías, la vía alterna, se activa de manera espontánea en el plasma y va haciendo que se vayan depositando fragmentos de ese complemento en las superficies del endotelio, de la bacteria y del macrófago, lo que hace que todo el tiempo se esté activando este complemento y destruya células. El complemento es para capturar bacterias y llevarse a los macrófagos, a las defensas. Por eso el organismo, cuando ya tiene controlada la infección, el mismo mecanismo trata de frenar ese complemento. Sin embargo, en la enfermedad, lo que pasa es que el complemento se sigue activando y no se frena esa actividad. Aquí vemos cómo están las diferentes vías de la activación del complemento y aquí tenemos la vía alterna donde ocurren los errores en el síndrome urémico hemolítico atípico.
A su vez, en ese complemento pueden haber mutaciones genéticas, alteraciones en la producción de esas proteínas que aumentan la función de este complemento, lo que hace que se produzca la actividad procoagulante que les comenté. Entonces, como ven ustedes, la enfermedad evoluciona generando anemia porque se destruyen los glóbulos rojos, hay hemólisis, las plaquetas se van consumiendo porque esas plaquetas se van pegando en los glóbulos rojos en la microcirculación, lo que hace que se necesita que estén poniéndole sangre al paciente. Esos residuos se van depositando en la microcirculación del riñón. Por lo tanto, ese riñón se empieza a dañar y hay que hacerle diálisis al paciente urgentemente. Esta microcirculación libera sustancias que hacen que el corazón trabaje más, entonces empieza a aparecer hipertensión. También esta microcirculación daña las funciones neurológicas. Entonces este paciente puede tener convulsiones, somnolencia, fenómenos neuropáticos, quiero decir que se le duerme un brazo, que no puede mover una mano, una pierna, y convulsiones. Entonces, en el caso de estas microangiopatías que se refieren al síndrome urémico hemolítico atípico, tienen alteraciones previas y factores activadores. Tienen un problema genético de fondo y además se desencadenan por la serie de patologías que les comenté previamente. En las secundarias pueden aparecer factores precipitantes como son los tumores, las medicinas, las infecciones u otras enfermedades. Hay otras que tienen que ver con la producción de anticuerpos contra la proteína ADAN, entonces esas se llaman PTT. Las repito para hacer la diferencia de la PTT del síndrome urémico hemolítico. Son dos causas diferentes que originan una misma manifestación clínica, microangiopatía trombótica. El órgano que más se afecta es el riñón y es el que va a reflejar un trastorno de la función renal en que el paciente deja de orinar y por eso hay que, y se acumulan los desechos que puede depurar el riñón y por eso hay que llevar al paciente a diálisis básicamente. Pero, sin embargo, no quiere ser que sea el único órgano que se afecte. La afectación de los diferentes órganos, como ya les había comentado, el corazón, el hígado, el cerebro, pueden dar manifestaciones diversas dependiendo de qué tan afectados están estos órganos. Con respecto a la PTT, en este caso se describen frecuentemente 5 datos básicos. La anemia hemolítica microangiopática, básicamente, la disminución de las plaquetas, el paciente empieza a hacer fiebre, empieza a dar falla renal y alteraciones neurológicas. Una de las circunstancias clínicas en que podemos diferenciarlo es eso, que el paciente con SHUA clásico tiene básicamente diarrea inicialmente por una bacteria y ocurre más frecuente en niños. Que la púrpura trombocitopénica trombótica, en cambio, más frecuentemente da daño renal y da daños neurológicos, y el SHUA atípico es más de adultos y ocurre mayor hemólisis y más coagulopatía y más consumo de plaquetas comparado con el SHUA. En el curso de la PTT, el tratamiento tiene que ser más inmediato porque la mortalidad es muy alta. A menudo antes de las primeras 24 horas y se la muerte principalmente a episodios isquémicos, es decir, hay un fallo a nivel cerebral, hay accidente isquémico, es decir, deja de circular la sangre dentro del cerebro, o puede haber infartos cardíacos y de ahí se desarrollan arritmias cardíacas que llevan a la muerte. Y la otra característica de la PTT es que cuando superan el episodio puede aparecerse nuevamente estos eventos en los siguientes días. Lo otro de la PTT característica es los pacientes que cuando superan los eventos pueden tener secuelas neurológicas o secuelas renales. En el caso de síndrome urémico atípico,
El comienzo también puede ser abrupto, se daña la función renal y el paciente puede tener o no trombocitopenias fluctuantes. Es decir, en el SHUA atípico el paciente puede tener una trombocitopenia muy discreta contrastado con el paciente que tiene PTT que hace trombocitopenias más profundas. El paciente, hay una condición que puede ser familiar y eso hace que tenga más mal pronóstico y termine más en daño renal terminal. Daño renal terminal es cuando decimos que el paciente puede terminar en diálisis permanente. Aquí tenemos un esquema, unas imágenes gráficas de los órganos que más se afectan, teniendo como base el fraccionamiento de los glóbulos rojos y de las plaquetas que aparecen aquí en esta imagen. También dentro del curso de la enfermedad pueden aparecer fenómenos que son menos frecuentes como el dolor abdominal, los vómitos, la náusea, y eso es reflejo de la afección de la enfermedad sobre el sistema digestivo. Aparece también hipertensión arterial y pueden haber como los vasos sanguíneos, el endotelio que está dañado, aumenta la permeabilidad vascular, es decir, los líquidos que deben estar dentro de la circulación se van a los espacios virtuales de los órganos. Por eso puede haber derrame pleural, es decir, líquidos alrededor del pulmón, o pericarditis, o derrame pericárdico, o sea, líquido alrededor del corazón. Así como alrededor del cerebro, entonces será edema cerebral, o dentro de la barriga, o se llamará anasarca. Estas alteraciones se relacionan con diferentes enfermedades que pueden estar asociadas con eso. Tal es el caso del lupus, de las enfermedades ginecológicas del último trimestre del embarazo, y en el caso del síndrome urémico ocasionado por bacterias, en el paciente que hace diarrea, como por ejemplo en el niño, existe una forma de detectar las endotoxinas que originan la Shigella o la Escherichia coli en el caso de los síndromes urémicos típicos de los niños. Con respecto a las pruebas diagnósticas, el primer abanico de pruebas que podemos tener en cuidados intensivos, tenemos los elementos de la sangre. A este paciente le vamos a hacer pruebas bioquímicas, pruebas de cultivo, pruebas de funcionamiento renal, cardíaco y cerebral. Y algunos pacientes van a requerir que despistemos otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la deficiencia severa de vitamina B12 o trastornos de la cobalamina, sustancias que tienen relación con la vitamina B12 que no son síndromes urémicos atípicos. En general, los laboratorios podemos encontrar, por supuesto, de entrada pacientes que tienen anemia, que tienen trombocitopenia severa, elevación de pruebas bioquímicas como la deshidrogenasa láctica. Y una cosa que es sencilla, básica y que se puede detectar rápidamente, la destrucción de los glóbulos rojos en un extendido de sangre periférica con estos elementos que se llaman esquistocitos, que son los glóbulos rojos que se rompen cuando está ocurriendo un fenómeno. Esta gráfica es por mostrarle esta proteína que les he nombrado varias veces, que se llama ADAM-TS13, la cual está encargada de romper las proteínas que unen al endotelio con las plaquetas. Esta proteína, si la proteína esta funciona, fragmenta rápidamente los factores estos y las plaquetas no se acumulan. Pero si hay un defecto en esta proteína ADAM, se va a acumular plaquetas y van a formar redes de fibrina y van a crear una microangiopatía. Entonces, es de vital importancia para nosotros la medición de ese ADAM, que se mide en concentraciones, en porcentaje. El que encontremos ADAM por debajo del 5% nos aproxima al diagnóstico de una púrpura trombocitopénica trombótica, mientras que si este valor nos da de más del 5%,
nos aproxima más a un síndrome urémico atípico. La medición de esta proteína no siempre es fácil, demora su tiempo en el traslado de la muestra a los sitios donde hacen la medición y por lo tanto nosotros tomamos determinaciones terapéuticas antes de que nos entreguen estos exámenes. Sin embargo, una vez que se define la concentración, que por lo general es en 24, 48, máximo 72 horas el reporte, podemos hacer el mejor enfoque etiológico. Hay unos medicamentos que son básicos para determinar si el factor desencadenante de la PTT lo da un medicamento o alguna otra enfermedad. Y como anotan aquí, el nivel de medición de esta proteína ADAN del 5% nos hace la diferencia de una PTT con un SHUA. Aquí hay un flujograma que nos ejemplifica cómo nosotros hacemos la diferencia entre una púrpura trombocitopénica trombótica de un síndrome urémico hemolítico atípico con esta herramienta tan valiosa. Y incluso eso nos lleva a orientar el tratamiento. La diferencia entre la presencia de esta proteína por más o menos del 5 o 10% nos permite decidir el siguiente paso después del tratamiento inicial que voy a comentar. Entonces, el valor es no significativamente reducido, es decir, que esté por encima del 5% nos aproxima más a un SHUA atípico, que es la patología a la que nos referimos actualmente. Los tratamientos en términos generales de las microangiopatías trombóticas, sean cualquiera de estos tres términos que he usado, básicamente es remover todas esas detritos, todas esas destrucciones proteicas de la sangre, y por eso lo hacemos mediante un proceso que se llama recambio plasmático o plasmaféresis. Consiste en la remoción del plasma del paciente mediante una máquina que ahorita se las voy a mostrar y sustituirla con plasma fresco, plasma nuevo de banco de sangre que va a reemplazar las proteínas circulantes, en lo que nosotros removemos por otra parte las proteínas anormales que están causando la destrucción. Ha sido de mucha discusión el uso de los corticoides. Los corticoides tales como la prednisolona, en este caso los corticoides intravenosos como la metilprednisolona, se han usado desde antes, incluso cuando no teníamos a la mano la plasmaféresis, para bloquear el sistema inmunológico, pensando en la circulación de anticuerpos que bloquean la proteína esta ADAN TS3. Otro medicamento inmunosupresor y que tiene que ver con el bloqueo de linfocitos que participan en el sistema inmune en esta enfermedad se llama el rituximab y también lo tenemos a la mano. Y hay varios estudios que demuestran que incluso después de los episodios de PTT, la aplicación del rituximab periódicamente reduce el riesgo de que reaparezca de nuevo, en este caso la PTT, que es la patología paralela a el síndrome urémico hemolítico atípico. Esta es una imagen de una máquina de plasmaféresis. Esta máquina tiene como función extraerle al paciente la sangre total, remueve la sangre total y por otra parte, por otro cablecito, le regresan los glóbulos rojos y al mismo tiempo se regresa el plasma del banco de sangre que va a sustituir el plasma que le vamos a remover al paciente. De tal manera que el abordaje inicial urgente es la plasmaféresis. A pesar del recambio plasmático, la tasa de respuesta puede ser muy variable y afortunadamente experimentando o dando tratamiento para otra patología que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, se dio cuenta los investigadores que este medicamento, que es un anticuerpo monoclonal, es decir, una sustancia que tiene cualidades de anticuerpo obtenida de
cultivos en tejidos de ratas, por eso se dice que es un monoclonal quimérico, era útil tanto para la HPN como para el bloqueo del sistema de complemento que hablábamos inicialmente. Entonces, como el fundamento básico del síndrome urémico hemolítico es el trastorno del complemento, el usar el eculizumab ha demostrado un cambio en el pronóstico de estos pacientes de manera radical comparado con los pacientes que solamente le hacíamos recambio plasmático o plasmaféresis, de tal manera que rompió el paradigma del manejo y redujo grandemente la mortalidad en los pacientes. Por eso, este medicamento desde el 2007, desde que lo aprobaron en Estados Unidos y en Europa, se ha estado utilizando en el combate de esta enfermedad. El detalle está en que una vez superada la parte aguda, que es la parte mortal, se ha encontrado que el sostener el tratamiento con el eculizumab a través del tiempo hace que se retrase el riesgo de recaída, de tal manera que el paciente puede manejar su vida sin ninguna alteraciones, sin ninguna complicaciones, aplicándole periódicamente, en este caso cada 15 días, por lo menos 1 o 2 años, incluso indefinidamente al paciente, reduciendo grandemente el riesgo de reaparición de la enfermedad y, por supuesto, reduciendo los riesgos de lesiones terminales como la falla renal terminal, como los riesgos de daño neurológico o cardíaco en estos pacientes. De tal manera que aquí vemos cómo incluso ya apareció otro medicamento que sirve para la púrpura trombocitopénica trombótica, como este que tenemos aquí, el Camlidin, que es un anticuerpo monoclonal, pero en este caso contra la proteína, contra las anormalidades o los inhibidores de la proteína de ADAM-TBC. Y aquí tenemos el eculizumab, que es el medicamento que usamos rutinariamente y de manera ambulatoria a los pacientes que han sobrevivido a esta enfermedad tan agresiva. La administración de eculizumab permitió suspender el tratamiento de los recambios plasmáticos con desaparición de la actividad de la enfermedad. Una de las cosas que hay que resaltar es que estos pacientes, como vamos a utilizar anticuerpos monoclonales que trastornan el complemento que sirven de defensa, tenemos que tener a estos pacientes vacunados contra la Neisseria meningitidis, que es el organismo que genera la meningitis. Incluso en los niños, vacunarlos contra el neumococo y el hemófilo, porque el anticuerpo bloquea la actividad contra este par de bacterias. Este último punto no está definido bien hasta cuándo podemos dar el tratamiento, si lo damos indefinidamente o en qué momento podemos detener la aplicación del medicamento sin que aumente el riesgo de que reaparezca la enfermedad. Pero tal parece que por lo menos más de 60 meses hay que tenerle el tratamiento al paciente para reducir los riesgos y mantener al paciente en una vida normal. En conclusión, el diagnóstico y el tratamiento de las microangiopatías ha cambiado significativamente con la aparición de estos medicamentos y se ha podido, con los métodos diagnósticos modernos, comprender mejor la fisiopatología de este tipo de enfermedades y actualmente podemos ofrecer mejor pronóstico para los pacientes que padecen este tipo de tratamiento. Esto es en términos generales lo que he tratado en lo posible de explicar a pacientes y asistencia de esta charla. Espero que tengan muchas preguntas y les contestaré las dudas que tengan con mucho gusto a través de mi correo o de la fundación cuando se formulen dichas preguntas. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día.